Buenas tardes, compañeras. Yo continúo con el tema que dio Luz y a mí me tocó la segunda parte, que son las disglosias. Para comenzar, pues tenemos que saber qué es una disglosia. En este caso nos dice que es un trastorno de la articulación de los fonemas, es decir, que no podemos decir las palabras, ¿verdad? De origen no neurológico central, que quiere decir que no tenemos un problema acá cerebral, debido a que las alteraciones anatómicas, ¿a qué se refiere? Por eso esas palabras están subrayadas, que es todo aquello que lleva a cabo la función del lenguaje, la lengua, las amígdalas, en este caso lo que va a ser la pared de la boca, y otra cosa que vamos a conocer como velo, que es la parte de atrás en donde está la vulva, o mal conocida como campanilla. En este caso nos dice que, o fisiológicas de los órganos articulatorios periféricos, que dificultan el funcionamiento lingüístico, pero que no están peleados con la inteligencia, y que normalmente lo llamamos anormalidad. ¿Por qué? Porque obviamente es un niño que en apariencia no se ve como gente normal, o que lo que nosotros queremos ver como gente normal, y que a pesar de tener estimulación adecuada, una educación suficiente y progresos observables, no llega a alcanzar un conocimiento lingüístico que les permita expresarse con otras personas. ¿A qué se refiere también esto? Dice, es una expresión hablada correcta que se requieren todos los órganos de la persona, y estos órganos no funcionan como las personas normales. En este texto que encontré, habla mucho de eso, de lo normal y lo no anormal. Y obviamente tiene este problema de defecto que vamos a conocer como disglosia. En este caso nos comentan que la disglosia puede deberse a malformaciones congénitas o cranoencefaciales, trastornos de crecimiento, parálisis periféricas, anomalías adquiridas como consecuencia de lesiones en la estructura orofacial o extirpaciones quirúrgicas. En este caso, ¿qué es orofacial? Es una sensación desagradable que se va a presentar en la boca, en el cuello, o en este caso en la cara. Traumatismos, obviamente por algún accidente, y problemas psicológicos. Vamos a ver tristemente que este problema, pues como todo, tiene una clasificación, y la mayoría de ellos, pues obviamente, como vamos a ver, son defectos. También les comento que al buscar las fotografías para esta sesión, pues sí me fue difícil, porque la mayoría pues obviamente son de bebés, y le comentaba yo aquí a mi amiga que me está ayudando a hacer esta grabación, que sí es difícil. No quiero pensar a todas las que son mamás qué sensación tan complicada tienen cuando ven un bebé así, ¿no? Entonces las imágenes son fuertes, pero pues obviamente están ad hoc con el tema. Dice, clasificación. La primera que vamos a ver es las disglosias labiales. Como su nombre lo dice, tienen que ver con la parte de los labios. En este caso es una alteración en la forma, la movilidad, la fuerza o la consistencia de los labios. Se produce un trastorno de la articulación de los diferentes fonemas. No los pueden pronunciar normalmente. ¿Esto qué causa? El famosísimo labio o paladar hendido, que es esta partecita de aquí que ven que se le ve a los pequeños. Vamos a ver la imagen. También puede causar labio superior hipertrófico, figura del labio inferior, parálisis facial, en este caso macrostomía, que es completa o incompleta, heridas labiales o neuralgia. En este caso nos dice que la macrostomía, perdón por las palabras, si es muy técnico esto, es una enfermedad hereditaria, y el primero en descubrirlo fue M.C. McCarthy en 1977. Las imágenes sí son fuertes, porque pues son niños con malformaciones todavía más delicadas que la que vemos en la imagen. Y la neuralgia del trigémino, recordemos que cuando una persona se le afecta este nervio, sufre una parálisis, pero el problema no es la parálisis, es el dolor. Da un dolor que viene desde el oído a esta parte de acá, y prácticamente la mandíbula se detiene.
La siguiente es disglosias mandibulares. Igual la imagen lo dice todo. Esta se encuentra en las mandíbulas y la podemos encontrar tanto en la superior como en la inferior. Y en este caso hay algunos niños que presentan como inclusive esta complexión de neandertal, se puede decir, de hombre neandertal, porque esta parte de acá está muy salida y obviamente la voz, los sonidos, la posición de los dientes no es la indicada. Entonces nos vuelve a decir, ¿no?, que este es un trastorno de la articulación de los fonemas que puede ser congénito, de desarrollo quirúrgico, obviamente por algún accidente o algo, y es debido a la alteración de la forma de los maxilares. Puede haberla solo en una o, como les mencionaba yo, en el de abajo. Causas, esta es muy importante, me llamó mucho la atención que dice progenie. Esto quiere decir cuando dos personas son familiares y obviamente la mayoría de estos niños van a traer esta malformación. Deserción de maxilares, es decir, que no exista, eso todavía es más grave porque luego que había imágenes muy fuertes, que no exista alguno de los dos, o disostosis maxilofacial. La disostosis nos dice que es el desarrollo anormal de los huesos, malformaciones, algo muy notorio. Entre ellas están la micrognatia, resección maxilar superior, la neoplasia maligna y la atresia mandibular. Son nombres muy técnicos, pues obviamente ya son como que degeneraciones de esta misma, más severas. Continuamos con lo que son las disglosias dentales. Como su nombre lo dice, estas están referidas con la malformación de los dientes o su posición dentro de lo que va a ser la boca. Y nos dice que es una alteración de la forma o posición de las piezas dentarias. Esta puede ser un tipo de disglosia que es producida por consecuencia de cierta alteración en la posición o en la forma de los dientes o piezas dentarias, por lo que se produce un trastorno en la articulación del habla. Las causas pueden ser por herencia, desequilibrios hormonales, alimentación deficiente, ortodoncias o prótesis. Recordemos que cuando nosotros nos hacen la ortodoncia obviamente no vamos a hablar bien, o cuando nos ponen prótesis no son nuestros propios dientes, no pertenecen a nuestros maxilares y nuestra dicción no va a ser la correcta. La siguiente sería la disglosia lingual. Esta disglosia, como su nombre lo dice, tiene que ver con la lengua. En este caso nos dice que es la alteración de la articulación como consecuencia de un trastorno orgánico de la lengua. La lengua es el órgano más activo del organismo y obviamente necesita una extraordinaria sincronización entre lo que hablamos y decimos y expresamos. Si esto no concuerda, pues obviamente va a haber deficiencias en el habla. Por ello, un trastorno orgánico en la lengua puede afectar la rapidez, la exactitud y la sincronización de los movimientos de la lengua. Como consecuencia nos encontramos ante una disglosia lingual. Las causas. Puede ser anquiloglosia o frenillo corto, que es el que se ve en la imagen. Esta parte que detiene la lengua y que le impide su movilidad correcta. Glosectomía. En este caso es cuando hay una extirpación total o parcial de la lengua. Aquí recordemos que esto también puede ser por un accidente. ¿Cuántos niños no hemos visto que por descuido se caen, llevan su boquita abierta, tantito la lengua de fuera, como se pueden llevar un cochito, como ha habido casos tristemente que se llevan la mitad de su lengua? Y eso obviamente les va a impedir el buen uso del lenguaje o que articulen bien sus palabras. Macroglasia. Este quiere decir, como su nombre lo dice, macro, una lengua más grande de la capacidad oral o que obviamente está afuera, y eso no les va a impedir totalmente hablar correctamente porque la lengua está engrosada o demasiado grande. Malformaciones congénitas, como sabemos, de la lengua por nacimiento, parálisis unibilateral del hipogloso. ¿Qué es el hipogloso? Nos dice que el hipogloso es como el motor de la lengua. Es
Es un tejido que conecta la parte del cerebro, bueno, aquí está, es este de amarillo, creo que no se alcanza a percibir muy bien, pero es este de amarillo, viene de la parte de aquí de nuestro cerebro, baja y pasa por acá debajo, y lo que hace es que nosotros podamos mover la lengua. Es más o menos lo que la imagen. Y el hipogloso es eso, es el motorcito, es lo que hace que se esté moviendo. Si hay una parálisis de este hipogloso, pues obviamente no va a haber una buena expresión oral. Esto es para las linguales. Vamos a ver la siguiente disglosia, que son las palatales. Esta también, las imágenes, les vuelvo a repetir, son muy fuertes. Busqué una que no fuera tan impactante, porque había unas en donde obviamente se conjunta con el labio leporino, y lo que hace el labio leporino es hacer aquí prácticamente una hendidura. Entonces dice que es una malformación orgánica del paladar óseo y del velo del paladar. El velo del paladar es la parte que vemos acá. Y dice, causas, puede ser fisura palatina, que es como la que vemos acá, que es una fisura, pues eso, una pequeña brecha, un hoyo. Entonces, es por eso que se da. Fisuras de la submucosa, es decir, la submucosa es obviamente toda esta parte de los como cachetes que conocemos, ahí está toda esa mucosidad. Paladar ojival, paladar corto, úvula, la úvula es la que les digo, es esta, la que conocemos vulgarmente como campanilla. Úvula bífida, ¿qué quiere decir? Que está dividida en dos. Entonces obviamente acuérdense que pues también lo hemos conocido así, ¿no? Como el timbre, porque es lo que hace que esto, nuestra voz y lo que sale de nosotros tenga sonido, haga ese sonido correcto, la S suene como S, la P como P. Y bueno, velo largo. El velo largo es esta parte que está en la parte de atrás de nuestra boca. Sí, no se alcanza a percibir mucho, pero el velo es esto, que como que sostiene la campanilla. Imagínense, si está muy largo, pues obviamente el sonido no va a salir correctamente, inclusive puede haber problemas respiratorios. Y perforaciones. Tristemente, pues como esta, ¿no? A veces hay alguna perforación por accidente, pero normalmente la mayoría, bueno, lo que estuve viendo para preparar este tema es que las disglosias están muy referidas a malformaciones congénitas, a problemas de nacimiento. Entonces, sí es algo complicado, ¿no? Como que, pues sí, por accidente quizás alguien se lo perfore, pero bueno. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? O sea, ¿cómo podemos saber que un niño o niña tiene disglosia? Obviamente, como siempre lo subrayamos, nosotros no tenemos, no somos doctores, nosotros no somos especialistas. Entonces, ¿pero qué podemos observar para saber que existe? Dice, puede traer consigo secuelas tanto del tipo físico, como pueden ser cicatrices debido a intervenciones o extirpaciones quirúrgicas. La mayoría de estos niños, pues es muy obvio, ¿verdad? Las cirugías. Así como la estenosis, es decir, el estrechamiento del canal de la columna lumbar. Aquí lo estuve investigando, compañeras, y bueno, fíjense qué relación tiene que nuestros huesos dentales o nuestro aparato con el que sale el sonido tiene estrecha relación con la parte lumbar. Entonces, los niños que tienen problemas en la espalda, no es, porque les digo, yo no soy doctora, pero sí hay como una premisa de que van a ser niños también con problemas de este tipo. O disglosias, es decir, el estrechamiento de la columna lumbar que produce dolor en las extremidades inferiores, nuestras piernas, lo que conlleva igualmente secuelas de tipo fisiológico, ya que cuando aparece en el niño que es pequeño, en una etapa muy importante del desarrollo psicológico, porque recordemos que están en la escuela. Y entonces cuando están pequeños y traen estos defectos, imagínense ustedes lo difícil que es integrarlo. Aun cuando se habla de inclusión, el niño tiene un periodo muy largo en el que no puede hablar. Y también aquí lo menciona, fíjense, que puede verse afectado por el aislamiento social, la exclusión por parte de compañeros,
¿Por qué? Porque en los años en los que está en la escuela, él falta mucho. ¿Por qué? Por sus cirugías, por sus operaciones. Entonces, él no puede estar permanentemente en el salón, y lo que yo digo, no puede socializar con los demás. Entonces, aún el defecto más las faltas, entonces el niño puede caer en problemas psicológicos como la depresión. Puede tener complejos, no tener relación con las demás personas a causa de no sentirse bien o sentirse culpable por hablar de forma distinta, falta de fluidez verbal. Esto es algo que nosotros como maestras tenemos que trabajar mucho. Nosotros en la escuela en la que yo trabajo tenemos un pequeñito, y créanme que a veces es complicado porque obviamente no lee igual, y aparte su dicción sí sigue siendo deficiente. En la escuela, gracias a Dios, como son grupos pequeños, se le trata igual que a los demás, pero es muy cierto. Cuando él falta, no falta un mes, no falta 2 meses, llega a faltar hasta 3 meses. Porque obviamente le están cerrando el paladar y también le están cerrando sus labios. Entonces son cirugías de alto riesgo infeccioso. Pasamos ahora al diagnóstico, que era lo que les comentaba yo. Nosotros no podemos ser diagnósticos, simplemente es como el apremio de saber qué es lo que se puede hacer o qué es lo que tiene, cuál es la patología. Dice que los niños o niñas con disglosia se toman como un defecto o una malformación, es decir, de la vista ya estamos viendo que tiene una disglosia. Puede ser un diagnóstico que puede reflejar en un estudio, y que también puede tener este fracaso escolar, lo que conlleva el rechazo familiar o público. Y debido a la falta de fluidez verbal, algunos niños se someten a operaciones frecuentes y están mucho tiempo hospitalizados. Niños que presentan esta patología tanto de tipo físico como orgánico, también puede haber alteración de uno o varios componentes. Pueden inclusive tener problemas en los labios, la mandíbula, fosas nasales, los dientes, problemas para respirar y dificultades articulatorias o para comer. Pasamos ahora al tratamiento. Como las disglosias tienen muchas causas, lo primero es lo físico. Aquí lo que nos dice en esta parte del tratamiento es mucho, no lo voy a leer todo. Dice que vamos a ir dependiendo de la gravedad, y obviamente necesita ir con un especialista y luego con un logopédico, que es el que va a diagnosticar. Él se encarga de realizar la prevención, detección y evaluación de la voz, del habla y del lenguaje, pero también de sus funciones orales. Él debe de revisar que respire bien, mastique bien y degluta bien. Y obviamente todo este tratamiento es multidisciplinario, no es con una sola persona. Bueno, para cerrar el tema, lo que hice yo fue dar a notar que normalmente decimos que puede ser que en la actualidad estos niños puedan sufrir bullying o rechazo, como estuvimos viendo tanto en la parte clínica como en el diagnóstico como en el tratamiento. Aquí nos comenta nada más para cerrar el tema que en la antigüedad los espartanos arrojaban a los delincuentes y a los no aptos, vean cómo lo ponen, niños débiles, enfermos o que traían problemas de nacimiento, los arrojaban desde el Taigeto, un valle conocido como Seadas. En la antigüedad estos varones los arrojaban porque pues decían, un niño no apto es un niño que no va a servir para la guerra, porque recordemos que en Grecia los niños eran una ciudad guerrera y la debilidad física no era tolerada, al contrario que nosotros. Dice, en el México prehispánico, quienes nacían con anomalías físicas, deformes, enanos, albinos, siameses, jorobados, eran personas que eran tratados como deidades, y nos dice, las personas con anomalías físicas eran consideradas como hijas del sol. ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué pasa en México? Yo nada más les dejo la siguiente reflexión para cerrar el tema. ¿Aún hoy podemos aceptar a un niño con estas dificultades y ayudarlos? Sí, pero también tristemente no todas las escuelas están capacitadas. Entonces, nosotros como futuras pedagogas, ¿qué tenemos que hacer para esa inclusión? Y sobre todo, estudiar terapia del lenguaje, también creo que es algo importante. Bueno, muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeras. Este sería mi tema y los dejo con la participación en la plataforma.